Bueno, resulta que para esta clase, para esta reanudación de clases, entonces lo que tenemos por aquí es un taller que vamos a hacer de funciones lógicas. Ya habíamos retomado temas como los de digitalización de señales, conversión de bases. eh, Tratamos todo lo que son las funciones lógicas como por su naturaleza, como los elementos físicos, que son las compuertas básicas como AND, OR, XOR, la NOT. Y resulta que todo ese resumen se trabaja, yo pues postulé trabajar desde la página número 14 de este LeetShare hasta la página 34. Y resulta que la idea era que se tomaran el tiempo para repasar estas diapositivas y mirar que por aquí habían algunos temas que están un poquito más profundizados y que posiblemente no habíamos estudiado en clase. Hasta aquí, hasta el tema de compuertas lógicas, creo que todos estamos en capacidad para hacer cualquier tipo de ejercicio. Pero a partir de acá surgieron unas dudas y es lo que postula las diapositivas, que es cómo se calcula la tabla de la verdad de este circuito. Entonces, por ejemplo, ante este ejemplo, resulta que hay una entrada, hay una compuerta con dos entradas, en este caso es una sumadora, una OR. Cuando están así, colocadas una con la otra, entonces sería sumar B más B. Sí, ok, en este caso B es la que va a esta entrada XOR, OR, perdón. Entonces sería B más B. Y resulta que es como si tuviéramos una sola entrada en esta compuerta. Entonces podemos decir que esa salida equivale a esa misma entrada. O sea, C es igual a B. Para este caso, esta compuerta que es la multiplicadora, entonces lo que tengo es AD, que es mi salida, es igual a ¿qué? A por C. Pero resulta que C es igual a B también. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya lo vamos a retomar en la otra diapositiva. Y E sería igual a ¿qué? A A por B, que básicamente sería igual a C. Y a lo último tenemos una AND, que sería una compuerta negadora, ¿sí? Pero una multiplicación con una salida negada, o sea, una NAND. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Que S es igual a ¿qué? A D por E, pero a la salida toda negada. S es igual a D por E, pero a la salida toda negada. ¿Para qué se hizo esto? Básicamente para obtener una ecuación que ya va a mostrar, en la cual entonces, a, a modo de explicación, cuando yo tengo esa ecuación, ya puedo representar la tabla de la verdad. Es decir, en conclusión, yo tengo que analizar partecita por partecita de mi circuito hasta llegar a la salida para obtener una ecuación y con la ecuación ya puedo empezar a hacer multiplicaciones y sumas que a lo último me va a dar la salida de mi tabla de la verdad. En este caso tengo dos entradas y una salida. Entonces serían cuatro combinaciones, recuerden 2 a la n, ¿sí? 2 a la 2, 4, con una sola salida. Listo, entonces miremos en la página siguiente, mírenlas acá, una tabla de la verdad de 4 con cuatro, dos entradas con cuatro combinaciones. Y todo lo que yo acabo de explicar acá está en la parte de arriba, dice que C es igual a B, ¿sí? Y que D es igual a A por C, pero como B es igual a C, entonces también se puede decir que C es igual a A por B. Simplemente analizar un poquito esta partecita de acá y se van a dar cuenta de que esta ecuación D es igual a A por C, eh, equivale a lo mismo. ¿Listo? Entonces, básicamente nos vamos a quedar con A por B, ¿sí? En este caso, entonces, también tendríamos que E es igual a A por B. Si no lo han visto, entonces me devuelvo nuevamente y les digo, D es igual a A por B, ¿sí? D es igual a A por B. Que, pues recuerden que B es igual a C. Entonces, aquí podríamos decir que en vez de esta C también tendríamos una B. Listo. Entonces, volviendo a la diapositiva posterior, resulta que acá me dice, listo, hay una forma, que es, después de que yo tenga mi ecuación, en este caso, S es igual a D por E, todo negado porque era una NAND, ¿sí? Mírenla acá, es una NAND, D por E y todo negado. Entonces,
yo puedo decir que por De Morgan, que ya se explicó en clase, De Morgan, esta, que es el criterio de universalización de variables, se dice que cuando es un punto, yo lo puedo cambiar por una suma, o sea, una multiplicación la puedo cambiar por una suma, y basta con abrir la negación total. Cada una va a quedar con su negación abierta por una suma, si es el caso de la multiplicación. Y también se dice que D negado, en este caso, es lo mismo que tener AD, D, pero negado, es decir, A por B negado. Y en el caso de E, también daría lo mismo. Si es E negado, este de acá, entonces quedaría A por B, pero todo negado. Y hay otro concepto en el álgebra de Boole, sobre todo, que dice que A más A es igual a, porque sería como tener el mismo interruptor, pero en paralelo. Si yo conmuto el interruptor, entonces básicamente me van a accionar dos contactos al mismo tiempo. Entonces A más A se dice que es A. Es decir, de estos dos términos solamente queda uno. Todo esto que les acabo de explicar, todo esto que les acabo de explicar es álgebra de Boole. Ustedes no tienen que hacer álgebra de Boole, tendrían que simplemente colocar términos uno a uno tal cual les vaya saliendo del circuito. Es decir, si el circuito es, si el circuito es de esta manera, que a propósito ya les muestro el taller, mm, si el circuito es de esta manera, entonces yo lo que voy a decir es simplemente a cada quien sale, voy a colocarle una A, por ejemplo una A con virgulilla, ¿sí? O una A con asterisco para darme cuenta que esa es mi salida, ¿sí? Resulta que yo digo, esta es A asterisco. ¿Quién sale de A asterisco? Entonces sale A negado por C negado. Después, ¿quién me va a quedar? Esta ecuación sumando, esta compuerta sumando, perdón. Y a medida que vayan sumando y sumando y sumando, me va a dar una ecuación larga y esa es la que tienen que hacer en este circuito. ¿Para qué? Para que finalmente hallen la tabla de la verdad. Recuerden que yo en clase les decía algo como esto. Ustedes van a tener una función en la cual se van a encontrar varios términos de una forma canónica que puede ser multiplicaciones de las sumas o sumas de las multiplicaciones. Si ustedes tienen esta forma, simplemente basta con organizar, con saber cuántas combinaciones tiene el sistema. ¿Acorde a qué? A las cantidades de variables que estén entrando. Si son 3 combinaciones, entonces ¿cuántas voy a tener? 8. Si son 4, en este caso, como esta, ¿cuántas voy a tener? 16 y así sucesivamente, base 2. Entonces resulta que aquí, ¿ustedes qué harían? Simplemente colocan las 4 entradas y empiezan a multiplicar. Para este caso, ¿cuánto me daría C por B negado? C por B negado, entonces eso me daría 0, entonces voy colocándolo. Para el otro término, y al último lo que hago es sumarlos todos como lo expliqué en clase. Espero que eso me lo entiendan porque lo expliqué creo que en 2 clases básicamente. ¿Listo? Y eso básicamente es lo que tendrían que hacer acá. De este circuito extraer la ecuación, de este circuito extraer la ecuación y de ambas ecuaciones sacar la tabla de la verdad para cada uno de estos. Vamos a obtener del primer ejercicio una tabla de la verdad de 3 variables y vamos a obtener de la segunda tabla de la verdad, del segundo circuito una tabla de la verdad de 4 variables. ¿Listo? Listo, entonces resulta que para estos dos ejercicios hay un 40%, 40 puntos, y hasta ahí es lo que yo expliqué en las diapositivas de Slichair, hasta ahí, hasta donde vamos. Después vamos a seguir con otras dos cosas, que sería sacar la ecuación, extraer la ecuación de una tabla de la verdad. Entonces, pues, de aquí partimos de dos conceptos, uno que se llama el SOP, la forma SOP, y otra que se llama la forma POS. La forma SOP, escúchenme bien, la forma SOP, les recuerdo que es la suma de todas las multiplicaciones. Y la forma POS es la multiplicación de todas las sumas. ¿Qué pasa con esta? Que ustedes van a sacar simplemente los unos del sistema. Y en esta van a sacar los ceros del sistema. Es decir, su ecuación representa los ceros. Ustedes solamente se basan en los ceros para sacar la ecuación. Y en esta, y en la de arriba, entonces se van a basar es en los unos del sistema. Unos del sistema.
para sacar la ecuación. Por ejemplo, aquí se la regalo de una vez. Esta, por ejemplo, ¿cómo sería? Sería el primer término, A negado por B negado por C negado, pero ya más otro término que sería el otro uno, este por este y por este, más el otro uno, este por este y por este, y así sucesivamente, listo. En cambio en esta, que sería la forma pos, sería, me baso en los ceros, por ejemplo en este cero de acá, por ejemplo en este cero de acá, entonces este cómo sería, lógica inversa. Sería las multiplicaciones de las sumas. El primer término en este cero, en el caso de este cero, ¿cómo sería? Este, en lógica directa sería negado, pero en este caso sería inverso, entonces sería A más B más C negado, 1, C negado, más D. Listo. Otro cero, por ejemplo. Voy a escoger un cero por acá. Lógica inversa, entonces sería, es 1, ¿sí? Que entonces sería A negado más B negado más C más D negado. Y solamente van a aparecer en la ecuación los ceros del sistema. ¿Listo? ¿De cuál forma? De la forma multiplicación de las sumas y la de arriba, sumas de las multiplicaciones. ¿Listo? Sumas de las multiplicaciones, forma SOP, y multiplicación de las sumas, forma POS. Muy bien. Y por último, entonces queda realizar la tabla de la verdad de la siguiente función. Pero entonces para eso vamos a mirar otra vez nuevamente donde íbamos en las diapositivas. Entonces ya saben cómo cómo hacer la tabla de la verdad, sacando la ecuación y después empieza a hacer las multiplicaciones o las sumas correspondientes al lado de la tabla de la verdad. Aquí al lado yo colocaba en clase así A, B, y al lado colocaba el término que me salía, por ejemplo, A por B, o en este caso, A por B, todo negado, entonces lo colocaba acá, A por B, todo negado. Y para cada ecuación, para cada posible combinación, empezaba a copiar la salida. Por ejemplo, en este caso, miren cómo es. La salida, ¿cuánto me dio? S es igual a ¿qué? A solamente este pedacito. Solamente este pedacito. Entonces me quedaría, S es igual a A por B negado. En este caso, 0 por 0 me da 0, pero como es negado, entonces me da 1. Otro caso, 0 por 1 me da 0, pero como es negado, entonces me da un 1. Y así sucesivamente con todos. Así deben de hacerlo ustedes también. Bien, listo. Otra diapositiva, entonces sería, eh, acá estamos aclarando de que cuando las combinaciones básicamente dependen de la cantidad de bits que se utilicen. Ustedes ya saben todo eso. Por ejemplo, con 2 bits, ¿cuántas combinaciones se pueden? 4, 2 a la 2. Con 3 bits, ¿cuántas combinaciones? 2 a la 3. O sea, 8. Con 4, 16, 32, 64, 128, 256, así sucesivamente. ¿Listo? Y así queda una expresión canónica, ¿cierto? La expresión canónica en este caso sería que de esta circuito, ¿cómo sería? A por B negado más, o sea, D más F es la salida, D más F porque es una OR, ¿y qué es D? Sería A por B negado más A por C, miren acá, A por B negado más A por C, y así después de que quede de esta forma, ustedes construyen la tabla de la verdad. Digamos con la otra. Eh, Listo, en este caso entonces me están sugiriendo lo que les acaba de decir, si es una forma SOP, que es este caso, las sumas de las multiplicaciones, entonces yo empiezo a hacer 0 por 0, 0 para la primera combinación, 0 por 0 por 1, 0, ¿sí o qué? Y así sucesivamente. Voy colocando los resultados, construyendo la tabla. Pero vuelvo y repito, tienen que pasar primero por la ecuación, tienen que sacar la ecuación del circuito. Habla un poquito acá de lo mismo que el número de combinaciones eh, es 2 a la n, siendo n el número de las entradas, bueno, y así sucesivamente, y queda una expresión así como esta por ejemplo, ¿qué tipo de ecuación es esta? Esta es una forma SOP, otra vez, ¿cierto? Miren, sumas de las multiplicaciones, sumas de las multiplicaciones. ¿Cuántos términos hay? 1, 2 y 3. Aunque esta ecuación es un poquito combinada, ¿no? No lo había notado, es combinada porque tiene
Por ejemplo, por acá hay un término que está sumando y multiplica este. Pero si lo abro, ¿qué me quedaría? Por factorización sería A por C más B por C. Y básicamente quedaría una expresión de 4 términos de la forma SOP. A por B más A por C más A por C, ¿sí? Se repetiría. Y B por C. ¿Ves? Bueno, sigamos por acá. Mm, hay hay dos formas de representar los circuitos, ya lo había comentado, que era min términos y max términos. Por favor, necesito que no se confundan con esto. Si hay necesidad que repitan el video, lo repiten, pero esto no se van a confundir. Los min términos son los unos del sistema. ¿Listo? Son los unos. Y los max términos son los ceros del sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, si se confunden, entonces van a hacer una ecuación de la forma de sumas de las multiplicaciones como si fueran ceros y unos, al contrario, y les va a quedar mal. Entonces, para que no se pierdan es esto, miren, acá estamos representando todo esto que están diciendo acá, es básicamente para hablar de que, de los min términos, ¿no? Todo esto, todos están basando, están expresando de que existen los max términos, o sea, la forma pos, y los min términos, que es la forma sop, pero se están enfocando en los min términos. Todas las ecuaciones que son min términos son de esta forma, ¿sí? Y esta ecuación que está acá corresponde a esta salida. Miren, ¿cuántos unos hay acá? 1, 2, 3 y 4. O sea que ¿cuántos términos deben de salir? 1, 2, 3 y 4. Estos son los unos del sistema. Voy a verificar. Si yo les digo, de esta tabla, saquen la función, que es el caso del punto número 2 del taller. De esta tabla, de esta tabla, saquen extraer la ecuación de la siguiente tabla. Entonces, ¿cómo harían ustedes? Es el punto 2. Forma SOP y forma POS. Miren pues, lo que tendrían que hacer ustedes aquí es, miro la tabla, ¿cuáles son los unos? O sea, la forma SOP, da min términos, entonces sería 0, 0, 1. Entonces sería, como es directa, todo lo que sea un 0 es negado. A negado, B negado, C. A negado, B negado, C. Otro 1. Entonces, listo, me enfoco solamente en ese uno, ¿sí? En este uno, solamente en este. ¿Qué sería? Lógica directa. A negado, B, C. A negado, B por C. Otro uno sería, por ejemplo, este. No, me voy a enfocar en este, acá de abajo. Sería como lógica directa. Uno, uno, uno. O sea, sería A por B por C. Y digo porque es lógica directa, o sea, los unos. Por lógica directa los unos y finalmente los sumo a todos. Caso contrario a los max términos, que es lo que voy a explicar a continuación. Los max términos entonces sería el contrario. Ups, un momentico. Los max términos serían de esta forma. ¿Sí? Y vamos en esta diapositiva para que no se pierdan. En esta. Entonces, vamos a mirar los max términos. ¿Cómo serían los max términos? Los ceros del sistema. O sea, yo me enfoco solamente en un término. ¿Cuántos max términos tienen que salir? 1, ceros, 2, 3 y 4. Hay 4 max términos, ¿sí? Digo que se me pasó sola. 4, 4 ceros, ¿sí o no? Entonces resulta que mm, yo solamente pienso en que la lógica es inversa. 0, 0 y 0 sería mi primer cero. Entonces sería A más B más C. A, A más B más C. Pero los ceros son directos. Vamos a ver otro caso, otro cero. Entonces, ¿cómo sería?
0, 1, 0, o sea que sería lógica inversa. Esta es A porque es un 0, B negado porque es un 1 y C porque es un 0, venlo acá. Pero ¿en qué forma? En la forma de sumas. Entonces, repaso, min términos son las multiplicaciones de la suma, o sea, lo inverso a esto. Perdón, las sumas de las multiplicaciones. Y los max términos, las multiplicaciones de cada una de estas sumas. Aquí hay una suma, aquí hay otra suma, aquí hay otra, y al último que hago, multiplico. Acá hay un error del diseñador del SlideShare, y es que acá debe haber un punto, ¿sí? Porque esta es una expresión canónica de max términos. No hay combinación de las dos, sino que es solamente max términos. Les queda más o menos como de reflexión. En el taller no van a encontrar una forma que sea un circuito, por ejemplo, OR y después AND. Todas las van a encontrar AND y después OR. O sea que de una yo voy a saber de que mi circuito está en forma SOP, ¿sí? O sea, en min términos. Para no hablar en el aire, entonces esto fue lo que acabé de decirles. Estos circuitos que van a encontrar aquí en el taller, hay primero AND y después terminan en OR. O sea que son las multiplicaciones de las sumas. Perdón, las sumas de las multiplicaciones. ¿Listo? Vamos a borrar estos dibujos. Y finalmente entonces terminamos eh, con una ecuación. Y es esto. Van a sacar de la tabla, de la ecuación, perdón, lo que tienen que hacer es la tabla de la verdad. ¿Sí? De la ecuación, aquí, que es este último. Realizar la tabla de la verdad de la siguiente ecuación. Entonces, eh, para que no se vayan a perder, la única cascarita que hay es esta. Esta es la única cascarita que hay en el taller. Y es esto. Yo tengo acá, ¿cuántos términos? 4 términos, pero hay uno que le falta una variable, que es la variable A. Este sistema digital tiene 3 entradas y una sola salida que se llama F. Voy a agrandarlo un poquito acá. Agrandar un poquito. Listo. Tiene una salida que se llama F y 3 entradas. Resulta que esa A puede representar para mí en un sistema binario como un 1 o un 0. Entonces yo no puedo colocar dentro de la tabla esta función simplemente pensando que A es 0 o si es 1, porque entonces quedaría mal. Yo tengo que tener en cuenta las dos posibilidades. Voy a colocar eso en pantalla y es esto, miren. Como es una forma directa, entonces, ¿qué término sería este? ¿Qué combinación sería 1, 1, 1? ¿Esta cómo sería? 1, perdón, reorganizándolo, sería la A primero, ¿cierto? Sería anegado de primera, después sería B, hay que reorganizarlo si no queda mal, y finalmente sería C. Entonces, ¿cómo quedaría esta? Anegado en una forma directa sería 0, 1, 1. Eso es un 0, no un 6. ¿Sí? Eso es un 0. Entonces, ¿cuántos términos van a salir? Supuestamente 4, pero de acá hay una variable que no está. Entonces voy a reorganizar este término de acá. Sería una A que no está, una A que no está, una C, perdón, una B, que en este caso sería B negado, y una C. Pero esta A no está, esta A no existe, entonces, ¿cómo quedaría? De acá me quedaría lógica directa. B negado es un 0 y C es un 1, pero A es un 0 o un 1. Entonces, ¿qué me quedaría? 0, 0, 1 y 1, 0, 1. 0, de aquí me quedaría 0, 0, 1, acá 0, 0, 1 o 1, 0, 1, 1, 0, 1. Cuando ustedes tienen ya todos los términos, miren que cuántos salieron. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces simplemente es organizar dentro de la tabla de la verdad. O sea que les quedaría algo muy parecido a lo que muestra
esta tabla. Se les debe quedar una tabla muy parecida a esta, ¿sí? Debe quedar muy parecida. Porque pues, ¿salieron cuántos? Salieron 5. Entonces, ubicar acá los unos en las posiciones que son y el resto son ceros. Y ya ustedes saben cómo son las combinaciones. Miren, esta va rotando de uno en uno, esta de dos en dos, esta de cuatro en cuatro, así sucesivamente. Ese es el taller. Eh, ya voy a colocar en el Classroom eh, todo con respecto a la explicación que acabé de dar junto con este video y el tiempo el plazo para la entrega del taller listo. Espero que entonces hayan entendido. Si no, entonces por favor en el foro o por WhatsApp pueden escribirme y listo. Muchas gracias.